¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos desde acá, desde nuestros estudios centrales en la colonia Escalón, en San Salvador, para todos los salvadoreños en el mundo. Muchísimas gracias por mantener siempre esa permanente audiencia con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerse bien informado. Vamos de inmediato, como siempre, saludándolos a ustedes, y también voy a aprovechar saludarlos a través de nuestra cuenta en vivo en Facebook, donde estamos ya transmitiendo para poder de alguna manera interactuar más directamente como lo estamos haciendo. Así que un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que están conectados a través de nuestra cuenta en Facebook, y por supuesto vamos a darles como siempre los pormenores de la actividad que desarrollamos de contenido periodístico a través de esta hora de la mañana. Bienvenidos una vez más. Vamos de inmediato, como siempre, a presentarles temas importantes del país para analizarlos. A continuación les presento el siguiente informe. En su discurso de informe de labores de un año de gestión, el presidente habló varios temas, entre ellos el de seguridad, el cual destacó que ha sido una inspiración para muchas naciones del mundo. El mundo habla de El Salvador y del milagro que por la gracia de Dios hemos logrado. Y nuestro ejemplo ya inspira a muchas naciones del mundo. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Ya logramos lo imposible, pero nuestro trabajo apenas comienza. Recalcó que a pesar de tener resultados extraordinarios en seguridad, preferiría que le sigan llamando dictador a seguir recibiendo reportes diarios de muertes en las calles. ¿Ven que me tienen sin cuidado que me llamen dictador? Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias, y no ver asesinato, 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 asesinato. En otro tema, el exdiputado Norman Quijano fue capturado desde marzo de este año en Texas, Estados Unidos. Hasta la fecha, solo se tiene información que está detenido por temas migratorios y que se está a la espera de una posible deportación. El exfuncionario presenta cargos en nuestro país y fue condenado en abril de 2024 a 13 años de prisión por haber negociado con pandillas a cambio de apoyo electoral. Para debatir estos temas, no se pierda Diálogo 21 con nuestro invitado. Informó Evelyn Granados. Bien, muchísimas gracias, Evelyn, por poner en perspectiva las temáticas que vamos a sostener esta mañana. Quiero saludar muy cordialmente a Misael Rivas, abogado de la República y experto en criminología. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Ernesto, muchas gracias también a todos los salvadoreños que están aquí atentos de esta tertulia, y vamos a hablar un poquito de lo que... Sin duda alguna, hay muchos temas en el marco del cumplimiento del primer año del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que hemos tenido reacciones de todos. Ahí veíamos en el preámbulo algunos énfasis, particularmente en el tema de la seguridad, que creo que fue un punto medular que él resaltaba, sí, a partir de todos aquellos elementos que han venido a determinar un mejor clima para lo que podría ser en comparativo de lo que en el pasado se tenía, ¿cierto? Sí, a mí me gustó escuchar en el discurso que tuvo el señor presidente que ya abordó más temas, porque si bien es cierto, es principal lo de seguridad, pero también es cierto que ya se tienen que ir viendo otras expectativas que el salvadoreño tiene, y a esto tenemos que agradecer que se le está dando realmente el énfasis necesario en las cosas que se están haciendo por El Salvador. A ver,
Este tema también trae consigo, no solo desde el punto de vista lo positivo que ha lograr capitalizarse el efecto de tener ahora un país con tasas de criminalidad bastante bajas, y que es, digamos, cero, y que puede ser un factor de emular otros países, pero también de ser cuestionado por algunos otros sectores que en algún momento ven que esta figura como tal debería ya también de irse sustituyendo por otra. Creo que también ha sido parte de la tesis que en tu calidad de abogado has venido también sosteniendo, ¿no? Sí, he explicado en varias conferencias que me ha tocado dar que la situación... Y no solo tú, creo que muchos lo sí, están haciendo, ¿no? la situación, ya viéndolo desde el punto de vista criminológico, tenemos que entender que la fase de la herramienta llamada régimen, donde se suspenden las garantías constitucionales, sí debemos de entender nosotros que esta es una herramienta. Sin embargo, a mí me ha tocado hacer el estudio y entender por qué razón se continúa. Y es que las personas, en la psicología que tiene cada una, están pensando que el régimen es la relación directa de que esté presa las maras. Y esto no es cierto, porque que estén presas, ya el gobierno y la Asamblea Legislativa ya lo hicieron, que es reformar las leyes y hacer un sinnúmero de andamiajes judiciales para que estos tengan exactamente el candado para permanecer detenidos. En ese sentido, es viable que siga esto por la seguridad interna de cada salvadoreño. Bueno, y aparte de eso también, Misael, para nadie es un secreto, bueno, ha habido creo que 2 asesinatos cometidos bajo otra índole. Sí, inclusive son femicidios. Sí, exactamente, pero no quiero caer un poco en la irresponsabilidad de decir, bueno, esto es producto de esto, pero las investigaciones lo van a determinar. Lo cierto es que para nadie es un secreto saber que este tipo de delincuentes terroristas todavía existen, están escondidos ahí. Sí. Por consecuencia, hay que mantener todavía. Sí, así es. Aquí contigo discutimos ya varios programas atrás que hay más o menos entre 3,000 y 6,000 administrativos de las maras. Así es. Y de los antiguos, de aquellos, los no manchados, que fueron fundadores, aquellos viejos que están ahí, ¿verdad? Pero que fueron líderes, pero que no los han sacado todavía. Sí, estos tienen, por ejemplo, fueron trasladados ya cumpliendo condenas algunos. Sí, es más, y otros deportados. Exactamente. Una ventaja de las nuevas leyes fue que ya iban a salir algunos y con esa misma cumplieron y salieron a hacer lo que se llama un cumplimiento continuo, que no es sumatoria de las penas, porque ahí hay un error. Si sumáramos las penas, estaríamos nosotros haciendo una promoción de lo que es la cadena perpetua que está prohibida en El Salvador, pero no está prohibido que alguien salga, recupera la libertad y que inmediatamente lo capturen porque tiene que ir a cumplir otra. Esa es la ventaja de la idea que se hizo esto. Debo decirlo que en penología y en derecho penitenciario, que son penitenciario es de abogacía y penología es de criminología, cuando se estudia, esto es un fenómeno que no se daba en ninguna parte, porque todos lo estaban viendo con lo que se llama las leyes humanitarias, que es la base del Código Penal de El Salvador de 1998. Ahora que se ha cambiado con todas estas reformas y las últimas que se hicieron todavía el año pasado, hasta incrementar la cantidad de años por matar, por ejemplo, a un funcionario de la policía o de la Fuerza Armada, esto ha venido a ser un freno y una advertencia para los que no se quieren meter. En cambio, los que andan ya afuera, que le deben a la mara su profesión, por ejemplo, hay doctores, hay odontólogos, hay abogados, hay ingenieros, arquitectos, que son los que manejan algunas de las inversiones que tenían los mareros. Estos tienen que seguir con ellos y tienen que seguir esperanzados a quererles ayudar para que ellos puedan promoverse y puedan continuar. Esa es la fórmula que ellos pretendían que se iba a cultivar. Y yo te decía la última vez, en lo que era mi ponencia de la globalización de las maras, la proyección que yo había hecho hacia España como puerta para Europa y para Australia se dio hace un mes y medio más o menos. Capturaron 27 mareros en España. Sí, de España. En donde habían 5 salvadoreños que eran los principales que manejaban todo el andamiaje de poner
la mara dentro del núcleo de España. Y luego habían hondureños y allá habían españoles. De esto habían rescatado algo de lo que era el descontento que se tiene con el primer ministro de España, y ahí habían hecho algo. Pero gracias a Dios, lo que era la investigación del Cuerpo Nacional de Policía efectuó con el de la Guardia Nacional, Guardia Civil. El país está en otras condiciones, sí. Hay que reconocer. Tú reconoces muy bien como experto en esto, ¿no? Sí. Que el país está en otras condiciones. Sí, aquí hay que traer a cuenta. La estadística que nos debe de interesar es que El Salvador tiene 1.9, 1.7, depende quién lo evalúe, de homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso te implica que más o menos cada tres días puede existir un 0.75, 0.60 de homicidio, estadísticamente hablando. Las encuestas resaltan, destacan muy bien lo positivo que ha sido el plan. Bueno, es más, el régimen, sí, y toda la política de seguridad. Las encuestas lo dicen. Ahora, es malicioso como el presidente del régimen le llama de una manera para darle a las personas un momento de satisfacción y tranquilidad, pero hay otros lo manejan en una manera un tanto maquiavélico. Pero no podemos descartar que la prensa gráfica hizo la última encuesta, ¿sí?, y tiene el 85%, 85.9% de aprobación. Y lo más interesante es que se ha mantenido en el primer año de su segundo mandato, se ha mantenido siempre arriba. Comparado con su primer mandato, era 92 en aquel entonces, ahora es 85.2.9, pero estamos hablando de que si lo vemos continuo son 6 años, y si lo vemos como debe de ser, es primer año del segundo mandato que nadie lo hace. Es más, la presidente Sheinbaum ahorita tiene el mismo valor más o menos que el presidente nuestro, pero le decayó como 30% en una semana por problemas de narcotráfico. Eso es muy interesante. Qué interesante. Voy a hacer una pausa comercial, son las 7:17. Hay otros temas que voy a aprovechar tu presencia para el abordaje y el análisis respectivos. Se ha conocido a través de informaciones ya de manera oficial que el ex presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, ha sido detenido en Texas y se está a la espera de ser deportado. ¿Cuál es tu lectura por la connotación política que esto puede tener y sobre todo también por todo el tema relacionado también con el tema de, de seguridad en el país? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:18. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre aprovechamos esta hora de la mañana de poder invitarles a ustedes a que puedan degustar una taza de café rico, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Y continuamos nuestra conversación con Misael Rivas, él es abogado de la República y criminólogo. ¿Cuál es tu lectura, sobre todo por las reacciones que esto provoca al tratarse de una figura que ha estado desde luego en tela de debates políticos frecuentes, como es el caso del doctor Norman Quijano, y ahora que ha sido detenido y reportado precisamente por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos? Es muy interesante porque tenemos que dividirlo entre lo que es el aspecto político y el aspecto legal. Desde el aspecto legal, según lo que escuché en una entrevista que hubo de alguien que estuvo con él detenido, él ya está deportado, está en el país, él le contaba que había sido detenido el 25 de febrero y en el proceso le explicaba que él había tenido como un beneplácito del órgano ejecutivo en la época de Biden para quedarse en Estados Unidos. Esto es totalmente legal, es legítimo, que lo puede hacer un presidente.
no es necesariamente ni un refugio ni un asilo, sino que esa es una deferencia del Ejecutivo. Sin embargo, cuando entra el presidente, él pone las cartas sobre la mesa y lo obliga a pedir lo que legalmente es el asilo. Y cuando nosotros vemos esta situación, aquí es donde empieza que debemos de entender los salvadoreños y todos los que estamos en este bregar, que el doctor tenía que demostrar que era perseguido político, porque el asilo que él se amparó fue que era perseguido político. ¿Cómo es esto? Bueno, con un sinnúmero de situaciones en las cuales, por ejemplo, que él evadió la justicia porque era simplemente una persecución que había de esta y esta otra forma, etcétera. El debido proceso se está cumpliendo en El Salvador. Es más, ahorita la sentencia entiendo que está en la sala. Lo más seguro es que la va a perder la defensa, porque los argumentos que se tienen doctrinariamente incluso es que si ha sido una controversia entre la Cámara y entre lo que es el juzgado de primera instancia, la sala es la que va a estudiar más. Pero cuando hay dos confirmaciones de sala y de juzgado de sentencia, pues básicamente ya sabemos en qué va a terminar. Él ya fue desaforado por el Parlamento Centroamericano. Aquí también tengo que... Es un punto clave para poder saber realmente a qué se somete, porque vendrá en calidad no de extraditado, vendrá en calidad de deportado, ¿no? Así es. Es que eso es lo que establece la regla. Sí, y es muy bueno que tú hayas tocado eso, porque deportado y extraditado son muy diferentes. Son dos cosas distintas, paralelamente. Así es, porque extraditado es cuando ha hecho un delito en X país y lo mandan al reclamante. He escuchado, para terminar de coronar un poco mi intervención, he escuchado de colegas tuyos decir de que en su condición per se, por los delitos que se le imputan a él acá, entiendo que él iría al sector 9, no directa al sector. Bueno, ese es otro punto. Esa es decisión específicamente, es decisión de la Dirección General de Centros Penales. Pero como él pasa a ser... Él, entre las cosas que entiendo que está investigado y que hasta ahorita va perdiendo en juicio, es la complicidad dentro de lo que es actos de terrorismo y lo que es pertenencia a una mara. Pero eso es ¿Negociaciones con mara o qué? Negociaciones ilícitas. Sí, ¿Por qué? Porque cuando el cómplice calla, esto lo he explicado, se convierte en un hechor pasivo. Entonces la complicidad ya no es como la que estudiamos nosotros con el código del 73 ni el código anterior, que era el código de justicia criminal. No, esta le dice que el cómplice tiene una oportunidad fugaz, que es cuando se está la flagrancia. ¿Cómo es esto? Si hoy se comete el delito, dice que la autoridad tiene 24 horas para capturarlo en flagrancia. Eso implica que hay una vacatio en la cual la persona puede decir, hombre, voy a consultar a ver si me meto o no me meto en problemas y voy a denunciar. Pasadas las 24 horas ya no se puede detener porque pasó la flagrancia, y también la persona cómplice ya tuvo suficiente para pensarlo, que es lo que debe haber sido con las personas que estaban solamente presentes en el video. El señor doctor Quijano lo que hizo fue quedarse callado y aprovecharse. Ahora, ¿por qué razón él incluso debería de estar siendo procesado por ser perteneciente a la mara? Porque él es un perteneciente callado, pasivo. ¿Por qué? ¿Cómo él pide? Se supone, estoy narrándolo según la prueba que hemos visto nosotros, que ha desfilado en redes sociales, en algunos programas. Se supone que cuando se le da dinero a un sicario y le dice uno, mira, haceme el favor de que esto y esto y esto ocurre, ya uno sabe que su herramienta para hacer cumplir la petición de uno es matando. Entonces yo le decía a la mara, mira, quiero ir a votar a tal lugar, hay otros partidos que también están involucrados en eso. ¿Cómo es la única manera que la mara podía hacer que las personas votaran? Amenazándolos a muerte, lesionarlos, extorsionarlos o violarlos. Entonces eso es lo que se convierte en gravedad. Pero ahora, fíjate que hay un punto, perdona que te interrumpa. Sí. Entiendo que el año pasado fue condenado por una Cámara Segunda de lo Penal. Sí, pasó primera sentencia
hubo apelación, según ya recuerdo, lo reconfirmó la Cámara. A 13 años y 4 meses de cárcel, si Sí. no me equivoco, porque son los datos que recabé a la hora de preparar esta conversación contigo. Así es. Y esto por negociar con pandillas, supuestamente. Así es. Así es. Entonces eso implica que él estaría entrando en esa misma fase. Ya él entra como condenado, nada más que en la fase todavía de estar peleando recursos. Él puede ir directamente al SECOT. Okay. Es que el SECOT no es una situación de que estas son las condiciones, no. El SECOT es un centro penitenciario que tenemos en El Salvador. Lo que sucede es que quien va ahí normalmente es el que tiene más problemas con la justicia salvadoreña, que se llaman mareros. Que allá vayan a tener un sector que le llamen SECOC, que es el de confinamiento para corruptos, es otros 10 pesos en El Salvador. Pero lo que tenemos que entender nosotros en este momento es que no es válido que políticamente algunos politiqueros se estén bañando diciendo, por ejemplo, yo escuché a uno que es bastante famoso decir que el error es que se tiene que mandar a Guatemala. Y la pregunta es, ¿por qué? Y él decía, no, es porque él es diputado de Parlacen, y eso no es cierto. Él tiene que ir al país reclamante, y si no, tiene que ir al país de origen, y él no, que yo sepa, no es guatemalteco, él es salvadoreño, y eso es lo que tenemos que entender. Y es muy interesante, porque la investigación del doctor Quijano no empezó con este gobierno, ni con este fiscal, empezó con fiscales anteriores. Y digo fiscales porque la investigación viene desde antes de Raúl Melara. Y esto implica de que la situación no puede alegarse que es una persecución. Esto es algo que está sustentado. Ahora, como criminólogo yo sí decía, aquí les había hecho falta, por ejemplo, lo que era la fonoscopía, que es la fonoscopía forense, que es ver la calidad de voz, si son los mismos al cruzar dentro de una grabación. Y para que lo sepa los hermanos salvadoreños, aunque sea un excelente imitador, en fonoscopía forense no puede descubrirse que él y el otro se confunden. Eso es mentira, porque ya de una manera computarizada uno puede saber que es diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. Actualmente en El Salvador siento yo que se está llevando bien lo que es el proceso judicial. Hay que entender algo que la gente decía. Hace poco en otro caso escuché que decían, es que vamos a presentar un habeas corpus porque a ella se le irrespetó el hecho de que no se le dieron las 72 horas, con todo respeto. Les van a decir que no es cierto, porque las 72 horas son de los derechos que se suspenden con el régimen. Y esa es la situación. Por ejemplo, con él ya no se le suspende porque él ya está condenado. Entonces, él ya sabe qué pasó, él ya sabe a través de sus abogados y va a poder tener comunicación. Quiero hacer una acotación y una aclaración pertinente. Estamos hablando de esta persona en su calidad del efecto per se que lo envuelve su investidura como político, ¿verdad? Sé que como ser humano tendrá sus, digamos... Por eso decía que tenemos respeto, ¿verdad? Pero también en la parte política, que es la que estamos comentando. Hago esta aclaración para que no vaya... Sí, y por eso decía que se ven desde dos puntos de vista, del jurídico y del social político. Y desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, sus abogados están haciendo el último recurso que les permite antes de que caiga en firmeza la sentencia. Estamos hablando de los 13 años, 4 meses que le han impuesto. Sin embargo, desde el punto de vista político, ese es totalmente diferente. Aquí es donde nosotros vemos y se pregunta por qué razón el presidente Trump no lo revalidó con el beneficio del presidente Biden. Simple. Ese es un beneficio que tiene el presidente, el presidente del órgano ejecutivo, el presidente de una república. Aquí en El Salvador han habido ese tipo de beneficios, pero en El Salvador no se ha utilizado. Sí. Y recordemos que en Estados Unidos la política antimigrante va parejo, ¿no? Ahí le está dando, o sea, ya no hay tales de poder decir sí, no, yo creo que de eso se trata. Me quedé todavía con el, digamos, pesar de ir desde luego, a hacer un abordaje también sobre la ley de agentes extranjeros. Lastimosamente el tiempo ya se nos fue para seguir conversando, pero espero verte más adelante,
Que sigas mejor de tu salud, ¿verdad? Muchas gracias. Para que estés acá con nosotros y nos den los aportes pertinentes. Muchas gracias. Aquí estamos y gracias al pueblo salvadoreño y a los televidentes y, por cierto, a los que son fieles a Canal 21 y felicidades por lo que es Facebook y transmisiones, que me imagino vamos a ir a todas las redes sociales. Así es, ahí están. Bueno, de hecho ya estábamos, pero ahora estamos haciendo, según me dicen nuestro equipo de producción, haciendo una prueba piloto para entrar a otra dimensión más directa. Solo quiero invitarlos ahora que los días martes a las 7:30 estoy en mi canal ¿también? Análisis con Misael Rivas, okay, que los invito. Muchas gracias. Interesante. Bueno, te agradecemos mucho. 7:31, pausa y regresamos con más. Bueno, ahí está precisamente la oportunidad que gracias nos da Salnet para llevarles a ustedes una segunda parte de este programa. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Alejandro Guzmán, presidente de la Dirección de Integración. Bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ernesto, ¿cómo le va? Un gusto siempre verlo. Un saludo a su gran audiencia, así que contento de estar aquí, Ernesto. Muchas gracias. Qué bueno, por la invitación. Te vi en la transmisión especial que tuvimos desde la zona del Teatro Nacional, en una de nuestras transmisiones, y muy contento como siempre, muy optimista del trabajo que estás haciendo, ¿cierto? Sí, sí, estamos muy contentos, realmente como... casi digo, pero lo voy a decir, si me lo sacan de contexto va a sonar muy feo. A ver. Esperando que no lo saquen de contexto. Yo me siento como en Disneylandia. ¿Por qué? Hay que ponerle claridad a esto. No sacarlo del contexto. No, porque si no, entonces ya patinamos y ya se piensa que el país es Voy Disneylandia. a entenderte bien la esencia de lo que me quieres decir. Gracias. Okay. Estamos pudiendo construir los sueños de cientos de miles de salvadoreños con toda la libertad hasta donde nos llegue la inteligencia y los esfuerzos, con la colaboración de tantas instituciones, de tanta gente, con la participación de un pueblo. O sea, todo lo que luchamos durante toda una vida, con mucho esfuerzo, pero estamos pudiendo llevarlo adelante. Entonces, por eso siento que no quiere decir que el país es Disneylandia, sino que siento que cada día las luchas permanentes que han llevado una vida entera, uno las puede ir llevando a cabo y lograr que cada salvadoreño, ayudarlo, acompañarlo en ese proceso importante de florecimiento, de desarrollo emocional, intelectual, laboral, educativo. Entonces, en ese aspecto me da una enorme alegría sentir ese acompañamiento desde el presidente hasta las instituciones, ni hablar del pueblo, de los maestros, de los directores, del Ministerio de Educación, de Salud, de CONAPINA, de Cultura, del INDES, o sea, de los medios, o sea, me siento tan acompañado, ¿no? Me siento tan pleno de poder, y cómo uno va notando esos cambios que uno siempre los imaginó. Claro. Y la verdad le digo, Ernesto, me lleva a otra reflexión que digo, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué millones de salvadoreños, Ernesto, no, por ejemplo, no pudieron disfrutar, millones de salvadoreños que nos están viendo, Ernesto, y que lo ven a usted todos los días, no pudieron, por ejemplo, continuar sus estudios? No. Siendo tan fácil de arreglarlo,
teniendo la voluntad política, costando 10 veces menos de lo que lo haría una organización internacional o cualquier gobierno que quisiera malgastar, teniendo la posibilidad, como tenemos ahora, de llegar a cada uno de los jóvenes de las 55.000. Siempre te ha impactado, siempre te ha vuelto muy sensible, bueno, a cualquiera, ¿no? Saber que Sí. yo siempre te lo he dicho y he colocado sobre la mesa un ejemplo de ver a muchos estudiantes en el oriente del país, que es la zona en la que yo frecuento, y también el occidente, donde ves jóvenes con una energía por la mañana, buscando, estudiando, preparándose, padres de familia, apostándole por la educación de sus hijos, para colocarlos a dónde. Bueno, yo, mire, Ahí está el voy a reto. hacer algo raro. Ahí está el reto, ¿no? Mire, me voy a poner de pie. ¿Sí? Vamos a ver, Leo, ahí estás. ¿Sabe qué? Me voy a poner de pie porque usted que habla de los jóvenes, yo no soy, creo que no lo hice nunca. Y medio me emociona, pero... Pero ¿por qué te pusiste de pie? ¿Sabe por qué es en respeto a ellos? ¿Sabe por qué? Porque los pibes acá los mataron, vivieron la muerte y los estigmatizaron, los reventaron durante décadas. Claro, o sea, el joven era el sinónimo del delincuente. Sí, entiendo la sensibilidad con la que Y puchas, no venía preparado para esto. Pero siempre Y- son nuestras y conversaciones cuando- así porque tocamos la sensibilidad del tema, ¿no? Es que, ¿Qué hacer es por que usted que va, se da cuenta y cuando uno habla con esos chicos, que mire que yo voy a los lugares más olvidados a propósito, que me llevan 10 horas en la camioneta, así me queda la espalda después, uno va de Manguera a la isla, el otro día a Morazán, al norte, a Chalatenango, al límite con Honduras. Cuando uno habla con los chicos y los descubre, que no es fácil hablar con los pibes, ¿eh? No es fácil, porque yo soy un tipo grande, para ellos, ¿cómo me verán? Como un abuelo. Se imagina, yo tengo 64, me siento como de 63 nomás, pero la verdad, y cómo uno puede conectar, entenderlos, valorarlos. Y se aguantaron todos estos chicos, los pasados, los que no están, se aguantaron que los trataran como potenciales delincuentes, como que eran vagos, como que no, que la juventud está perdida, que no le interesa nada. Dejémonos en bromar. Caminen, los invito a que vengan cuando quieran, a ver si les da esa misma sensación hablando 10 minutos con los chicos, si piensan igual. Y eso que cargan con un enorme peso y lastimados luego de haber pasado décadas de una violencia de país y de pobreza tremenda. Entonces no sabemos hasta dónde están lastimados los jóvenes, los abuelos, los más débiles, digamos, en la escala social o en el contexto social. Pero ahí, bueno, ahí estamos. Decía el presidente, dijeron que no invertiríamos en eso porque queríamos que el pueblo fuera dócil y manejable, dice, hablando del tema de la educación, ¿no? Un punto medular porque también él hablaba sobre el tema de las inversiones que se han hecho, especialmente en el área de educación, que ha sido un ítem también de tu agenda que por muchos años has llevado a cabo, ¿no? Le voy a contar una infidencia, porque ¿Sí? ya nos conocemos hace muchísimos años. Claro, y dime. sé de su profesionalismo, así que y sé de la seriedad de este programa. Cuando le comuniqué el tema, porque a mí el presidente me acompañó siempre, nunca, siempre lo aclaro por las dudas, ¿no? Y nuestras reuniones son largas. Nunca me dijo, Alejandro, esto no me gusta, vaya. Siempre me dijo, Alejandro, vos sos el que sabe de esto, del tema de la pobreza, sabés cómo mejorarla, estuviste ahí, así que dale para adelante. Entonces un día le estaba comentando, hace no mucho tiempo, el tema de las becas. Le digo, presidente, vamos a arrancar con 2.000 becas. Me dice, ¿2.000 becas? Sí, porque tenemos que intentar irnos. Bueno, y se puso, yo tengo 400 con la beca Fantel y que bueno. Entonces, a la siguiente reunión le digo, ya tenemos 6.000. Y entonces estaba exultante y feliz. Y le digo, espere, y lo interrumpo. Le digo, espere, todavía me acuerdo, yo estaba sentado acá, él estaba sentado ahí.
Y le digo, espere, presidente, espere. Le digo, es que entienda que lo que usted está haciendo es un cambio político-cultural enorme, que va mucho más allá de las miles de becas. Lo que usted está generando con esta política pública, que cuesta 10 veces menos, que reitero, que cualquier política similar que nunca se hizo en el país, ni por una organización internacional, ni por ONG, ni por políticas públicas, es darle posibilidades a todos los bachilleres del país de segundo año de general o tercero técnico, para que si quieren continuar con sus estudios puedan hacerlo en las universidades, en los cursos técnicos o en los cursos vocacionales, escuelas técnicas o cursos vocacionales. Entonces, haciendo un proceso formativo. Usted lo que está haciendo es un cambio de mirada política donde el joven, en este caso, proyecta su vida dentro de este mundo, dentro de este país, y armando y construyendo todo eso. Y entonces cada uno de los jóvenes deja de ser la educación un privilegio para pocos, para convertirse en un derecho para todos. Miren un cambio político tan grande y cultural, porque eso no lo puede hacer solamente ni la decisión política de un presidente, que es fundamental, mucho menos la dirección. Acá hay un acompañamiento tremendo del Ministerio de Educación, de su ministro, de toda su gente, de los directores. Hemos hablado con cada uno de los 700 directores de los bachilleratos que están acompañando, de los maestros, que son fundamentales en este cambio cultural, que antes se frustraban porque no podían cumplir esos sueños, que pensaban, bueno, yo voy a incidir en algo en la educación de estos jóvenes para que continúen sus estudios. En la familia, ese acompañamiento fundamental, en las comunidades, en las universidades. De acá salgo a firmar 2 convenios con 2 universidades muy prestigiosas. Eso del proceso formativo, hablemos un poquito del proceso formativo. Y yo recuerdo que en su oportunidad se decía, en el discurso del día domingo, decía el presidente palabras más, palabras menos. Si nos queremos comparar con nuestro sistema educativo con el de Suiza, no sé si creo que algo hizo énfasis. Obviamente salimos perdiendo, decía, pero hay que reconocer que se están haciendo apuestas importantes. Reformar el sistema educativo, modernizar y otros implica otros aspectos que hablan de esa famosa frase que tú ocupas, la cultura de la integración. ¿Cierto? Absolutamente. Porque hay otros actores ahí. Muchísimos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿te parece? Muchas gracias. 7:46, vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hay un proyecto que impulsas, hablando precisamente del tema de la educación y sobre todo hablar de la cultura de la integración, en donde todos tenemos una responsabilidad, un aporte que dar. Lo voy a resumir así, ¿sí? ¿No? Excelente. Ok, dime tú, ¿cuál es el objetivo de este nuevo programa conocido como proceso formativo, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando, primero decirles que el día sábado se va a producir un hecho realmente histórico en el país. 25.000 jóvenes que llegan de distintos lugares, de los 14 departamentos y de los lugares más recónditos del país, van a estar llenando el Mágico González. Esto es raro, es único. ¿Por qué es único? No es que estamos regalando algo. Estamos invitando a 25.000 chicos de bachillerato, 1.500 maestros y directores, para
Y esos son menos de la mitad de los que se van a graduar, pero no hay estadio para que albergue más. Si hubiera, así que lo vamos a tener que hacer en 2 sesiones, 25.000 ahora y después veremos cómo llegamos a los otros 30.000. Para entusiasmarlos, para motivarlos, para hablar con ellos y contarles un poco que hoy es un día distinto, que antes hacían lo que podían y ahora nos encantaría que hicieran lo que sueñan. Que nosotros los vamos a acompañar, que va a haber alrededor de 15 universidades. Hoy vamos a firmar más tarde con 2 prestigiosas universidades del país, 2 convenios nuevos, uno con la Universidad Tecnológica y otro con la Universidad Evangélica. Van a ser 15 las universidades que van a estar a disposición del pueblo salvadoreño. Escuelas técnicas, cursos vocacionales. Vamos a hacer lo imposible para que cada chico estudie algo. Para que cada chico, si quiere ser arquitecto, médico, abogado, comunicaciones, agrónomo, veterinario, etcétera, o si quiere estudiar arte, o si quiere estudiar un técnico en informática, lo que sea, pero queremos que estudie. Si quiere hacer un curso de 3 meses, bueno, pero que estudie, que se prepare. Y vamos a meter los dedos adentro de la tierra para que se nos vayan los menos posibles. Se nos vayan los menos posibles significa que si se gradúan 55.000, antes estudiaba el 2% a lo mejor de esas escuelas públicas. Vamos a hacer lo imposible para que el año que viene sean 10.000 o más. No es un problema de dinero, es un problema de un cambio cultural en donde primero vamos a intentar que el chico se vea como parte de este mundo, que lo está construyendo, que le está sirviendo a él, a su familia, a su comunidad, a su país, que es útil, que puede ser parte de toda esa, de esa industria, de esa empresa, de esa universidad, de esa institución, etcétera. Pero para eso necesitamos ese acompañamiento importantísimo de esos maestros, de esos directores, de esas comunidades, de esas familias, de esas universidades, de los medios, de todo, porque estos cambios requieren de un esfuerzo tremendo, son transformaciones muy profundas de país, son transformaciones políticas, pero no políticas partidarias, son políticas porque es cómo se ve el ser humano en su proyección, y cambios culturales porque son construcciones que requieren, como usted bien decía en la introducción, que requieren de todo. No puede un ministerio, una dirección o una decisión política solamente decir, bueno, ahora van a estudiar, porque si no, estudian 10 minutos, hacen una puerta giratoria y se van. ¿Tú crees que hemos logrado superar esa brecha de acceso a una educación superior a la que muchas veces no se tenía? Bueno, estamos en ese camino. O sea, lo que va a pasar el sábado, por ejemplo, esto no se dio nunca. ¿Sabe qué maravilla es que vengan, que se van a tener que levantar los chicos a las 3 de la mañana? Vienen chicos, mira, ayer lo saludé al ministro, no, anteayer, al ministro Monroy, agradeciéndole que nos da la lancha para que vengan los de Zacatillo y de Isla de Meanguera a las 3 de la mañana, por ejemplo, no un detalle nada más, porque si no, no llegan del puerto de la Unión y tienen que estar a las 7 de la mañana en el Mágico González. ¿Sabe lo que significa para un país que 25.000 chicos vengan a escuchar, a interesarse, que son los chicos que jamás, que sus padres, que sus abuelos no tuvieron ninguna de esas posibilidades, a escuchar, a ver, a proyectarse, a sentir que tienen la posibilidad de estudiar, y no todos van a querer estudiar carreras largas, bueno, pero algo, a prepararse de la... Esos son hechos históricos que deben tratarse en un país para hablar de una transformación real. No debe haber cosa más pura, más noble, cambio más importante en un país que la transformación de un pueblo buscando ese desarrollo. Y esto es uno de los aspectos. Ahora me estoy concentrando en esto. La semana que viene también tenemos... Tienes mucha actividad sobre eso, ¿no? Y después tenemos 5.000 abuelos la semana que viene, de un montón de cosas, pero hoy me quiero concentrar... Tienes me decías que tienes el apoyo del presidente. Sí, mucho. La verdad que el presidente con nosotros se porta... con su pueblo, en ese sentido... ¿Se va a lograr de alguna manera sembrar las bases fundamentales
para crear una sociedad más incluyente, menos discriminatoria para esa juventud? ¿A cuánto, mediano, largo plazo tú mides esto? Ya, es una pregunta clave. Muy buena, muy buena. Yo hace 2 meses descubrí algo. Nada genialidad, ninguna genialidad, sí, les digo, es una... Todo esto... dije, bueno, los educadores siempre hablaron de que esos son procesos larguísimos. Y es una verdad medias. sí. Y le digo por qué. Nosotros ahora estamos hablando con los directores. O sea, yo personalmente me dedico... ¿Sí? No puedo ir escuela por escuela porque no me dan los tiempos, obviamente, ¿no? Nos reunimos en 4 espacios. A mí me tocó en 2 y nuestra directora de programas los hizo con otros 2. Pero llegamos a los 700 para explicarles, para pedirles, para motivarlos, para que nos acompañemos juntos. Somos amigos. Yo veo al director. Yo tuve que ir, yo me peleé con los directores años porque nos cerraban las puertas de las escuelas. Yo veo ahora que están motivados, que tienen ganas de ser parte de ese cambio. Ahora, si tenemos esa suerte de que ahora mismo está cambiando ese director, que empieza a cambiar ese maestro, que empieza a ver la luz al final del túnel y no pensar, uy, de estos 40 alumnos, uno tal vez siga a la universidad, ¿para qué me voy a volver loco si 39 van a seguir sin estudiar? Y entonces da lo mismo si sabe la tabla del 4, la del 8, o si sabe alguna cosa más compleja. Hoy vamos al espíritu, a lo más esencial. ¿Por qué eligió ese maestro, esa profesión, ese director, esa profesión? Nos metemos con los padres de familia para que acompañen. Sabemos que muchas veces los padres están necesitados y urgidos porque sus hijos trabajen y los acompañen para poner el pan sobre la mesa. Pero les estamos pidiendo que acompañen, que a lo mejor no era parte de su vida, de su cultura, de su digamos, de su acompañamiento familiar histórico. De su entorno. De su entorno. Hoy les pedimos a ellos, pedimos a las comunidades. 15 universidades vamos a estar firmando, ya tenemos 10, 5 más que se suman, de las más prestigiosas. O sea, eso nunca se dio. Ayer hablé con el presidente de ASI, con el señor Jorge Arriaza. Jorge, sí. Creo que nos conocemos hace casi 30 años, desde distintas trincheras, en el sentido que él era secretario, yo estaba en la fundación, ¿no? A eso me refiero. Sí, comenzó como director ahí. Claro. Hoy es presidente de ASI. Claro, director y presidente. Y yo veo todos estos cambios que están surgiendo con los ministerios que están acompañando tanto, con el INDE que me brinda las oportunidades enormes para llevar y acompañar. Hay toda una... Mire, acá hay un grave problema de transporte, gravísimo problema de transporte, porque los transportistas... Bueno, ¿sabe cómo hemos logrado esto? Son 600 rutas que tenemos que hacer para que vengan 25.000. Es un trabajo titánico. ¿Sabe cómo lo hemos logrado? Pidiéndole a los mismos directores que se comprometan, que nos ayuden a ubicar a los distintos transportes para que nosotros vamos a pagar ese transporte, ¿no es cierto? Pero para que cada uno haga lo suyo desde su lugar y entre todos que esto pueda florecer, porque si no es imposible. Porque, o sea, son tantas las dificultades de transformación de un país que el país no estaba preparado. Nos estamos preparando entre todos para esa transformación. ¿Cuánto tienes de estar en la administración? Año y monedas. Ok, sí, ¿verdad? Porque antes 20 y tanto, pero como en la fundación, ¿no? En la fundación. ¿Satisfecho con lo que ha estado ahorita, sí? Para ir concluyendo, porque estamos... Sí, muy contento. Satisfecho no me va a ver nunca, pero en la lucha, mientras estemos en la lucha, contento. Bueno, como siempre, aquí en Megavisión te hemos dado el apoyo, ¿verdad?, para poder impulsar programas de beneficio para la población y particularmente esa población joven, de la cual pende mucho, no solo el futuro, el presente que tenemos como país. Te agradezco muchísimo por a usted, Ernesto, todo el trabajo y también el aporte de tiempo que le das para venir a hablar del tema. Muchas gracias a usted por ese acompañamiento de 20 y tantos años, así que de corazón, para todo esto, ustedes han sido una columna vertebral importantísima y usted en lo personal. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias. Por mi parte,
Aprovecho para invitarlos a que continúen con nosotros. Quédese arriba, mi gente, viene cargado de energía para poderle hacer pasar una preciosa y muy entretenida mañana. Así es que quédese con nosotros, continúe con nuestra programación. Por mi parte me despido, no sin antes recordarles amar a Dios sobre todas las cosas.